Hola chicos de mi canal, yo soy Tlexel. En el video de hoy les voy a enseñar cómo realizar esta bota navideña de una forma fácil y rápida de hacer. Los moldes los puede conseguir acá abajito en la descripción. ¿Qué esperamos? ¡Comencemos! Ya con las piezas de la base de la bota ya cortadas, por el momento vamos a utilizar una sola, la otra la vamos a reservar. Y ahora el siguiente paso es colocarle las piezas de decoración, tal cual como indica el patrón. Y vamos a coser por estos lados con costura ojal. Ya con las piezas ya cosidas, el siguiente paso es unir las dos bases de la bota. La vamos a cuadrar muy bien por todo el alrededor como se muestra en pantalla. Y vamos a comenzar a coser por los lados con costura ojal. La parte superior no se cose, nada más los lados. Ahora el siguiente paso que vamos a realizar es pasar una costura ojal por todo el alrededor de la parte superior de la bota. Para comenzar a realizar el Santa vamos a utilizar una de las piezas de la base y vamos a colocar la cabeza como se muestra en pantalla. Y ahora le vamos a colocar la pieza de la barba. Y ahora vamos a coser con costura ojal por todo el alrededor de la cabeza. Ahora vamos a pegar el gorro, pero le vamos a colocar pegamento solo el centro, que no agarre los bordes, porque después nos va a costar coserlo. Ahora con esta pieza lista vamos a reservarla. Para comenzar a realizar el borde del gorro vamos a coser por todo alrededor con costura ojal. El bigote lo vamos a coser por todo alrededor con costura ojal. Y la nariz la vamos a realizar de la misma forma como realizamos la nariz del Santa que le enseñé a hacer en el último video. Y creo que llegó el momento perfecto para recordarte que te suscribas a este canal si quieres seguir viendo estas increíbles y fáciles manualidades. Ahora, como pueden ver, ya tengo el gorro ya pegado por los bordes, no lo pegué como se le había dicho. Y ahora el siguiente paso es unir las bases del Santa y las vamos a coser por todo alrededor con costura ojal. Ya con esta pieza ya lista, ahora el siguiente paso es pegar el borde del gorro que nos cuadre con las curvas que tiene por los lados la base del Santa. Ahora pegamos el bigote. Cuando lo vayamos a pegar tenemos que hacer de que pegamos una línea, nada más le vamos a colocar de pegamento y lo pegamos, que la parte superior e inferior se puedan levantar. Ahora el siguiente paso es colocarle los ojos, se los pueden pegar o coser y el tipo de ojo puede ser cualquier tipo que ustedes tengan a la mano. Ahora le voy a colocar un poco de rubor, pero eso es opcional. Ya con el rubor ya listo, el siguiente paso es pegarle en la nariz. Y como pueden ver, en la punta del gorro le voy a colocar un pompón blanco, pero si quieren con la misma técnica que usamos para la nariz pueden hacer un pompón y se lo colocan. Ahora con nuestro Santa ya listo, el siguiente paso es pegarlo a la bota. Lo pueden pegar de la forma que quieran, lo pueden pegar abajo, arriba, que sobresalga de un lado, como ustedes quieran, eso es opcional. Ahora el siguiente paso es decorar nuestra bota navideña. Y si quieren que esta bota se pueda colgar con una cinta aproximadamente 8 centímetros, la doblan y la colocan en una de las esquinas. Chicos, terminamos el proyecto el día de hoy. Fue súper fácil y súper rápido de hacer y espero que se animen a realizarlo. No te olvides darle like, suscribirte y compartir para seguir creciendo en esta comunidad. ¡Chao, los quiero!